de los signos de los horóscopos y la astrología. Es bien importante, pues, para comenzar, decir que la astrología proviene de dos vocablos griegos, astro y logía, lo cual, según creen sus partidarios, es el estudio de la influencia de los astros en el destino y el comportamiento de los hombres. Se le conoce, pues, también con el nombre de uranoscopia, que era una práctica, pues, obviamente muy antigua. Para hablar bien en la antigüedad tendríamos nosotros que irnos, ¿verdad?, a la Babilonia antigua con Nimrod y Semiramis. Las siguientes imágenes nos pueden aclarar y podemos ver un poquito, ¿verdad?, sobre lo que era, ¿verdad?, en la antigua Babilonia con Nimrod y Semiramis, que bueno, de esto hemos hablado en anteriores programas. Vamos a pedirle, ¿verdad?, acá al director, referente pues a esto, en los programas que hemos mencionado anteriores, ¿verdad?, referente a cómo la idolatría surge de allí, pues precisamente fue en Babilonia, en donde se edificó la Torre de Babel con la idea de hacer un nuevo orden mundial. O sea que esa idea en el ser humano de hacer un nuevo orden mundial y de controlar, ¿verdad?, por medio de un nuevo orden mundial, no es algo que sea nuevo, o sea, es algo que viene desde la antigüedad y que pues se manifestó poco después del diluvio universal y se manifestó con la construcción esa de la Torre de Babel, pero como no era la voluntad de Dios aún y se tenían que cumplir muchas profecías, que imagínense, desde ese tiempo antiguo hemos nosotros pues venido en la historia de la humanidad a llegar en nuestro tiempo actual, se tenían que cumplir muchas profecías y muchas cosas y pues obviamente Dios confundió la construcción de esa edificación. Pero bueno, imagínense, Nimrod y Semiramis lo practicaron en Babilonia, esto sobre el caso de la astrología, y cuando pues el caso de Europa todavía se encontraba deshabitada e inculta, los sumerios y caldeos ya se hallaban buscando la respuesta de sus anhelos en los cielos. Usted pues puede leer en la Biblia y notar los astrólogos, por ejemplo, en el caso de la corte de Nabucodonosor, que pues en la Biblia nos habla que pues se menciona en el caso, ¿verdad?, de sabios, por lo menos así lo llamaban, pero eran sencillamente astrólogos. En Daniel capítulo 2, versículo 2 hace la mención. Estos astrólogos sostienen que la posición de los astros en el momento exacto que nace una persona y sus movimientos posteriores reflejan el carácter de esta persona y no solo el carácter, sino que también refleja su destino. Ellos entonces realizan cartas astrales llamadas también horóscopos que sitúan la posición de los astros en un momento dado, como el nacimiento de una persona, por ejemplo, y a partir de ella, pues vienen ellos y dan sus conclusiones, ¿verdad?, sobre el futuro de un individuo, por poner un ejemplo de lo que hacen, ¿verdad? Entonces, una carta astral se sitúa en lo que se llama, pues, eclíptica, que viene a ser la trayectoria anual aparente del Sol a través del cielo, con 12 secciones que reciben el nombre de signos del zodíaco. Bueno, estos signos del zodíaco, ¿verdad?, son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, y para terminar de mencionarlos todos, pues también es Capricornio, Acuario y Piscis. A cada planeta, incluyendo el Sol y la Luna, se le da un signo particular dependiendo del lugar de la eclíptica en que aparece dicho planeta y del momento en que se hace el horóscopo. Entonces, cada planeta representa tendencias básicas humanas y cada signo un conjunto de características humanas. Cuando los astrólogos mencionan o nombran a una persona por un signo determinado, se está refiriendo al signo solar de esa persona, o sea, al signo que el Sol ocupaba en el momento de su nacimiento. Entonces, es bien importante que saber, ¿verdad?, que no podemos confundir astronomía con astrología. Nos llama la atención, ¿verdad?, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando confrontaban a los fariseos, y en el caso de la confrontación les dio nombres bastante fuertes. Y lo curioso aquí del caso es que nunca se lo dijo a las prostitutas, ni siquiera a los prestamistas. A ninguno de ellos él llamó sepulcros blanqueados, ni mucho menos generación de víboras, como lo hizo con los fariseos.
porque es que ellos estaban supuestos a llevar al pecador a los pies del Señor, y lo que hacían con sus actitudes eran que sencillamente habían apagado, por así decirlo, ¿verdad?, el fuego de Dios en la nación de Israel, y de todo habían hecho sencillamente un comercio, y tenían un monopolio con esto pues de los animales que se compraban para los sacrificios, y pues había su ganancia y su lucro. Pero fuera de todo esto, cuando ellos aparentaban esta piedad, Jesucristo, que decía que por dentro estaban llenos de toda inmundicia, bueno, para aquel tiempo Caifás, que era el sumo sacerdote en conjunto con Anás, era quien tenían el dominio de la corrupta maquinaria religiosa en Jerusalén, ¿verdad?, que estaba bajo el dominio de Roma, y eran miembros de sociedades secretas que practicaban lo que se llama la cábala, que es un tipo de interpretación mística de las Sagradas Escrituras, y este sistema de técnicas ocultistas que es aún usado hoy en día por rabinos para analizar las Sagradas Escrituras, pues algunos han llegado a la conclusión de que pues también Cristo, como nuestro Dios, conocía este sistema que ellos usaban. Entonces pues Él también, además de la hipocresía, pues por eso se refirió a ellos de esta forma en contexto en algunas cosas, ya que pues sencillamente Cristo sabía con detalles quién era esa gente. Entonces se cree que esto, ¿verdad?, de esta interpretación mística de las Sagradas Escrituras se origina en la deportación de los judíos a Babilonia, y que permite comunicarse con espíritus malignos. Jesucristo sabía de estas prácticas ocultas y de su falta de piedad hacia los pobres y hacia las viudas, y por eso los condenaba. Exactamente, y de la misma manera podemos decir, Dios condena en nuestro tiempo este tipo de prácticas místicas, astrales y ocultistas. Lamentablemente hay cristianos hoy en día también, que estoy seguro que los que nos sintonizan, pues obviamente han tenido la oportunidad de verlo. Pues bueno, yo he tenido esa oportunidad lamentable de verlo, y sabemos que muchos lo hacen. Pero ¿por qué es malo hacerlo? Bueno, el asunto con esto, hasta cristianos que consultan el horóscopo en el periódico y revista, según que dicen no es nada malo. Bueno, lo que hay aquí que aclarar es que no se debe uno de autoengañar, y uno debe de analizar todo bien, pues los principios espirituales son lo que son y no los podemos cambiar. O sea, lo que no hace crecer en lo espiritual hace menguar o estancar, y si lo sustituimos como algo, ¿verdad?, tan importante, que es lo que pues va a ser nuestro futuro, por lo que vamos nosotros a pasar, y creemos en eso, o sea que lo estamos sustituyendo algo serio por algo que no da ningún peso a nosotros como cristianos, pues se está abriendo una puerta en el campo espiritual a algo que no es de Dios y va a traer problemas. Todo aquello que tiene que ver con lo espiritual son puertas abiertas para bendición o maldición, y esto es inquebrantable. O sea, el objetivo de la astrología es de apartar del verdadero conocimiento que nos da Dios a través de su palabra. O sea, es inclusive hasta conocida como una pseudociencia. Una pseudociencia es una disciplina determinada con un conjunto de prácticas, creencias y conocimientos y metodología no científicos que reclaman dicho carácter. Algunos ejemplos, ¿verdad?, son el caso no solo de la astrología, sino la ufología, el psicoanálisis, el feng shui, el tarot, la numerología. O sea, todo eso son pseudociencias. Entonces, en esto de la astrología, no debemos de estar ansiosos por el caso, ¿verdad?, de nuestro futuro, ni tampoco tener miedo por el mismo, ya que nuestra vida está escondida en el Señor, y la Biblia lo aclara. Lea Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Nuestro camino está en las manos de Dios. El consultar a los signos de los horóscopos lo podemos decir como algo que sencillamente es pecaminoso, porque desvía del fundamento espiritual en su seriedad que va dirigido a Dios. Es como el que cree en algo, por así decirlo, espiritual, pero que no es la verdad. Y esto pues es algo que viene a ser un problema, tan serio como se lo estamos diciendo.
Entonces, las estrellas y los astros, pues, sabemos, Dios los hizo para que funcionaran en la mecánica celeste, como verdad lo dice Jeremías. Entonces, además de que la astrología es una mentira, el mismo Nabucodonosor descubrió y evidenció cuando tuvo un sueño que ninguno de los astrólogos le pudo ni contar ni interpretar. Él pudo evidenciar que sencillamente esto era mentira. Bueno, de hablar en el caso del nacimiento de Jesucristo, cuando se nos habla sobre el caso de 3 reyes magos, no era que estaban dedicados a las artes adivinatorias, pero queremos pues, antes que esto, obviamente aclarar un poco sobre lo que en la palabra pues nos habla sobre todo de la astrología. Bueno, y mencionábamos a Nabucodonosor. Cuando él tuvo un sueño, no solo era que nadie se lo podía interpretar, sino que nadie se lo podía contar, porque él pues no contó su sueño, sino que quería que además le dijeran el sueño que tuvo. Mire qué difícil la puso. Inclusive hasta si no le revelaban el sueño que él tuvo y el significado del mismo, él iba a mandar a matar a todos los que en la cultura esa babilónica le llamaban sabios. Obviamente Daniel no tenía que ver nada con la astrología. Daniel era un profeta de Dios, pero estaba en ese renglón considerado como sabio, o sea, como que fuera todo lo mismo, aunque sabemos que no. Pero lo que podemos ver es que sencillamente esta gente en muchos casos sencillamente dicen mentiras y cosas que son obvias para apartar a las personas de la verdad y engordar su bolsillo. Lamentablemente, yo tengo que decirlo, hasta cristianos y falsos profetas que se están colando hoy en día, eso es lo que hacen, para engordar su bolsillo y para engañar a aquel que sencillamente pues busca algo espiritual y se topa con una mentira que no puede reconocer. O sea, siempre en los medios seculares usted ve gente consultando astrólogos, o sea, usted ve en los medios seculares que se consulta astrólogos para saber qué es lo que va a suceder a fin de año y nunca nada se cumple. Como quiera, vuelven el otro año y lo consultan. O sea, esta actividad, como todo pecado, pues obviamente es adictiva hasta que llega a destruir a la persona por completo en el campo espiritual. Hay personas que se vuelven adictas en esto, ¿verdad?, de la consulta de los horóscopos y por cualquier cosa que diga su signo se pueden alegrar o deprimir o sencillamente causarles literalmente pánico. O sea, es algo sin fundamento que produce diversos estados de ánimo en la vida del que se aferra a eso. O sea, Dios prohíbe esta práctica. Y yo voy a leer en Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 y 3. Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 y 3 nos dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasado su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado ante ellos, mire lo que dice, ya sea el sol, la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. O sea, lo que podemos concluir también es que idolatrar a los astros no significa solo arrodillarse ante ellos de forma literal, sino también, pues obviamente, consultarle por los horóscopos, pues ahí pues se le está dando el lugar que le pertenece a Dios. O sea, Dios ha abierto a través de Jesucristo, ¿verdad?, su Hijo, un campo, o sea, algo tan y tan importante que era antes imposible. Dios ha abierto a través de Jesucristo, que es la forma visible de Dios, un medio para comunicarnos, ¿verdad?, con Él, para que el Espíritu Santo haga la obra. Entonces la gente, en vez de estar en el camino que es, se desvía a estos sitios, ¿verdad?, que parecen ser lo más fácil y que pues no hay que pasar, por así decirlo, ningún trabajo. Entonces todo es la superstición. Entonces pues lo importante aquí es saber que solo Dios conoce nuestro futuro, solo a Él oramos por las decisiones que vayamos a tomar para que sea Él que nos muestre. Y usted sabe que el rey Saúl de Israel fue desechado por Dios por desobedecerle y atender el favor del pueblo más que la orden divina, pero fue el hecho de consultar a una divina lo que terminó su final. Ahora,
cuando la Biblia nos habla también sobre los reyes magos, no se puede interpretar que eran astrólogos. Ellos eran un grupo de estudiosos gentiles que sabían perfectamente que el nacimiento del Mesías sería anunciado por la aparición de una extraordinaria estrella, que esto pues muestra sin lugar a duda que la información sobre el nacimiento del Salvador del mundo, bueno, lo que podemos concluir es que se difunde por la clase intelectual del Oriente, y el profeta Daniel, que era el jefe de los magos en Babilonia, pudo haber difundido la noticia sobre esta profecía de la estrella de Jacob por la clase intelectual de Babilonia y de Persia. Bueno, el asunto es que pues Daniel era un profeta de Dios, pero decir que era el que presidía a los magos de Babilonia, sencillamente pues como venimos explicando, es que esto era pues una generalización en aquella cultura para todos los de la corte del rey, o sea, todos los de la corte del rey que estaban en ese renglón de sabios, que se les decían sabios. Entonces pues cuando la Biblia dice mago, refiriéndose a los reyes del Oriente que fueron a adorar a Jesús, tampoco significa que eran dados a las artes mágicas o a la astrología. Yo una vez escuché de un astrólogo bien famoso y conocido por ahí decir que la Biblia apoyaba la astrología porque 3 reyes magos fueron a adorar a Jesús. Mire qué disparate. Ellos no eran astrólogos, ellos eran astrónomos. O sea, Daniel repudió la magia y la astrología de los caldeos y sencillamente sirvió única y exclusivamente al Dios verdadero. Yo creo que en la Biblia se dice bastante claro y bastante específico, pues obviamente sobre esto. Y Nabucodonosor mismo se dio cuenta que esto de la astrología era una farsa. ¿Quién le contó el sueño y quién le dio la interpretación cuando él soñó con esa estatua que tenía su imagen? Daniel. Mire eso, el sueño no se lo dio Dios a Daniel, se lo dio a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, pues la historia dice que él llamó a los sabios en Babilonia y que le tenían que decir lo que él soñó y además interpretarlo. Inclusive hasta estos astrólogos le decían, rey, pero por lo menos cuéntanos el sueño para que te lo podamos interpretar. Entonces, imagino que Nabucodonosor decía, ahora es que viene la prueba, a ver si ustedes son de verdad. Pues me tienen que contar el sueño y la interpretación o si no los mando a matar a todos. Bueno, básicamente parafraseando, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, imagínense, ¿y quién fue el que le contó el sueño y la interpretación? El profeta Daniel. Y fue algo que verdaderamente se cumplió porque Dios a Nabucodonosor a través de ese sueño le estaba revelando todos los imperios que se iban a levantar sobre la faz de la tierra. Se ha cumplido parte, pero ya lo que falta está por cumplirse sobre el último imperio que se va a levantar y de menor duración, que será pues obviamente este imperio del nuevo orden mundial con un líder político y un líder religioso. Ya de eso la palabra los menciona como el anticristo y el falso profeta. Ahora, vamos a ver estas imágenes a continuación que pues aquí las habíamos visto, pero esta vez pues queremos hablar específicamente pues en el caso, ¿verdad?, de ella, ya que pues ahí usted puede ver pues esto de que la astrología pues es multicultural, pues parece haber surgido de forma independiente en varias civilizaciones, pues como en la babilónica, la egipcia, la china, la maya. O sea, a partir del siglo V antes de Cristo se extendió por la Grecia clásica, donde se combinaron los sistemas babilónico y egipcio, manteniéndose prácticamente indistinguible de la astronomía hasta el siglo XVI, donde pues los postulados de Copérnico y Galileo principalmente marcaron el inicio de lo que podemos decir, ¿verdad?, su declive y de su separación de la astronomía científica. Entonces, estos orígenes y su escasa evolución, estos orígenes y su escasa evolución posterior, explican muchos conceptos que podemos decir arcaicos, que aún se emplean en la astrología contemporánea, totalmente obsoletos al compararlos con los conocimientos físicos y astronómicos actuales.
Así ocurre, por ejemplo, con la atribución de los signos zodiacales a un elemento como el aire, la tierra, el agua y el fuego, que corresponden a los elementos griegos de la antigüedad, o la asignación de verdaderas personalidades a las constelaciones, astros y planetas originadas en la antigua concepción de divinidad para el cielo y las estrellas, así como su identificación con determinados dioses, bueno, en estos sistemas politeístas. Entonces, estas objeciones, ¿verdad?, que podemos hablar racionales a la astrología, es que si bien toda la parte del cálculo de posiciones relativas de astros y planetas no merece crítica alguna y puede representar un interesante entretenimiento astronómico, lo que convierte a la astrología en una pseudociencia que podemos decir, bueno, definitivamente oscurantista y carente de validez, es el afirmar que las posiciones en el momento del nacimiento marcan a la persona y van a dirigir el resto de su existencia. Entonces, lo que queremos hablar ahora en nuestro programa es las inconsistencias principales de esta pretendida influencia de las posiciones relativas de los astros en el momento del nacimiento al resto de la vida humana. Primero, principal, o sea, las constelaciones, escuche, no tienen identidad real. Repito, las constelaciones no tienen identidad real. Algo fundamental para la pseudociencia astrológica es la existencia de las constelaciones y especialmente las del zodíaco. Ahora, sin embargo, una constelación solamente es una ilusión óptica, sin entidad física real. Las estrellas que componen una constelación no se encuentran relacionadas entre sí. De hecho, algunas pueden estar más alejadas entre sí con nuestro propio planeta. Las formas de las constelaciones son únicamente el resultado de nuestro punto de vista como observadores, al igual que cuando vemos, por ejemplo, y se lo vamos a mostrar, cuando vemos, por ejemplo, una persona, y ahí, ¿verdad?, sujetando, por ejemplo, la Torre de Pisa, o sea, las tradiciones astrológicas de la antigüedad desconocían este dato, sin embargo, hoy en día es un hecho indiscutible olvidado por la astrología. Y bueno, ahí pues, en este caso, ¿verdad?, frente a la pantalla de su televisor, usted puede ver esto sobre lo que nos dice, por ejemplo, en contraste, la constelación de la Osa Mayor, que la imagen superior muestra las estrellas cómo se ven desde la Tierra y la inferior muestra las mismas estrellas vistas desde otro punto del espacio. Como por ejemplo, pues se ve como que si la persona estuviera aguantando la Torre de Pisa allá en Italia, para que usted pues vea un ejemplo. O sea, algo que jamás ha explicado la astrología, pues es el vehículo que transporta la influencia astral, ¿verdad?, hasta nuestra vida. O sea, que lo podemos resumir a una pregunta: ¿cuál es la fuerza física que la constelación de Acuario o el planeta Plutón ejerce sobre nosotros en el momento del nacimiento como para marcar el resto de nuestra existencia? O sea, lógicamente no puede tratarse de la única fuerza conocida que actúa a tales distancias. O sea, el campo gravitatorio, dado que la influencia de una estrella situada a millones de años de luz, pues obviamente es insignificante. Y ahí pues se debate eso, ¿verdad?, los contrastes entre lo que se conoce de la ciencia y lo que esta creencia supersticiosa establece. Entonces, la estadística nos permite como que dislucidar la posible existencia de una relación causa-efecto. O sea, a pesar de no conocer el mecanismo de proceso, en ese sentido, todos los estudios no muestran ninguna correspondencia más allá del simple azar entre las predicciones astrológicas, ¿verdad?, y la realidad. Hubo, ¿verdad?, hace un tiempo un estudio muy completo llevado a cabo en el año de 1985 en California, que concluía categóricamente que la correlación afirmada y predicha entre la posición de los planetas y otros astros
a la hora del nacimiento y de la personalidad del individuo no existía. Entonces, son cosas que sencillamente se están haciendo, o sea, se han venido haciendo y se hacen hoy en día con el solo propósito sencillamente de engañar a la gente. Entonces, el que usted puede ver ahí, ¿verdad?, frente a la pantalla de su televisor, es una persona que hablaba sobre la poca consistencia según pues lo que establecen estos astrólogos. Pero para decirle un poquito más sobre lo que nos dice, lo que ellos establecen o lo que pues tiene que ver con este tema, muchas veces pues parece lo contrario, como que fuera verdad algo real. O sea, ¿quién no ha leído alguna vez, por decir un ejemplo, verdad, algún horóscopo? Bueno, como hemos venido diciendo, inclusive hasta hay cristianos que lamentablemente lo leen. Y pues en eso pues quisiéramos pues llamar pues a la atención, porque pues ya sabemos que es algo, verdad, en el campo espiritual que sencillamente pues abre las puertas a cositas, verdad, que no son reales. Bueno, póngase un ejemplo para hacer, verdad, una estadística. El día de hoy que se está transmitiendo este programa, póngase un ejemplo, se escoge en Yahoo Astrología un signo al azar. Entonces, por ejemplo, Tauro, para que se lea el siguiente pronóstico personal. Bueno, póngase un ejemplo, hoy te va a ir bien en todo y vas a tener mucha recreación y te van a venir cosas que van a marcar tu vida y que van a aclarar tu destino, por poner un ejemplo. Entonces, lo que queremos ver aquí es que si en una gran ciudad, póngase un ejemplo, de 6 millones de habitantes, suponemos que hay una distribución X probable de fecha de nacimiento, bueno, se tendría, por poner un ejemplo, póngase un ejemplo que esto le toque lo mismo, o sea, esta misma predicción a medio millón de habitantes de los 6 millones que existen, por poner este ejemplo, ¿verdad?, de este signo Tauro. Entonces, a finales de este mes, es de suponer que gran parte de ese medio millón de personas esté pues obviamente esperanzada, ¿verdad?, con esta noticia que se le da, o sea, con esta predicción que se le da. Entonces, de esta forma, un alto porcentaje de ellos tendrán pues una gama de actividades para escoger o de supuestamente pues como que decir que se está cumpliendo lo que está sucediendo. Y muchos de ellos pues inclusive hasta pensarán si se atreven a hacer algo un poco más aventurado de lo normal. Lógicamente, el número de individuos unidos a las afirmaciones muy generales de este tipo de predicciones hace que gran parte de estas personas que creen en esto se sientan identificados perfectamente. O sea, sobra decir, por ejemplo, que un Libra o un Géminis tendrían exactamente las mismas posibilidades de cumplir, ¿verdad?, una predicción, que es algo que se dice de un punto de vista o desde una perspectiva, bueno, podemos decir bastante generalista. Entonces, según los principios astrológicos, es fundamental conocer, además pues del momento exacto, el lugar concreto del nacimiento, dado que las constelaciones no se ven de igual forma, ¿verdad?, en todo el planeta. Viendo estas imágenes a continuación, ¿verdad?, que, bueno, como hemos venido explicando algo sobre el caso, ¿verdad?, de las constelaciones, bueno, es ahí donde viene, por así decirlo, estas contradicciones y estas cositas extrañas de la astrología. O sea, el lugar concreto del nacimiento, dado que las constelaciones no se ven de igual forma en todo el planeta, vienen a ser algunas cositas que estos principios astrológicos que dicen pues que es supuestamente fundamental conocer. Bueno, esto último es obvio, y de hecho la astrología contemporánea proviene de una tradición originaria de las regiones templadas del hemisferio norte y solo sirve para ella. O sea, en el hemisferio sur, las constelaciones y las propias estaciones están invertidas, mientras que en las regiones cercanas a los polos, ciertos astros y signos zodiacales
no son jamás visibles, mientras que en las casas astrológicas absolutamente indispensables para la elaboración del horóscopo no pueden ni siquiera ser calculadas. O sea, la astrología excluye, ¿verdad?, por así decirlo, a esquimales que parecen escapar de sus leyes. Entonces, por otro lado, el sistema astrológico tampoco es universal en el tiempo, dado que las posiciones de las estrellas y la forma de las constelaciones varían debido al desplazamiento de nuestro sistema solar con respecto, ¿verdad?, al resto de la galaxia. De esta forma, nuestro cielo sería irreconocible hace tan solo unos pocos millones de años, al igual que lo será dentro de otro tanto. O sea que debido a que, como decíamos, pues las constelaciones únicamente son una ilusión óptica debida al punto de vista desde el que observamos un conjunto de estrellas muy distantes unas de otras, al variar considerablemente la posición del observador, o sea que seríamos nosotros, la forma desaparece. Bueno, al igual que desaparece la ilusión, ¿verdad?, como habíamos mostrado en el caso, ¿verdad?, del joven que habíamos mostrado ese ejemplo aguantando, ¿verdad?, el caso de la Torre de Pisa. Y por aquí está, que vamos a mostrarles nuevamente la imagen que habíamos pues mostrado, ¿verdad?, en el caso de esta ilusión. O sea, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es demasiado pequeño para mostrar esta deformación de manera apreciable, pero el desplazamiento del sistema solar rotando sobre el centro galáctico sí permite observar el fenómeno, aunque en una escala de tiempo, pues por así decirlo, pues muy elevada. Entonces, la forma de las constelaciones cambia con el correr del tiempo. Entonces, pues en este dibujo usted puede ver pues lo que le estamos diciendo de esta ilusión óptica. Pues en este caso, además de lo mencionado hasta ahora, que basta para invalidar esta teoría astrológica, cabe preguntarse por algunas incongruencias como la que pues señaló esta persona llamado Andrew Farnoy de la Astrological Society of the Pacific. O sea, él sacó unas preguntas en lo que pues él le llama inclusive Astrology Defense Kit, como algo de mecanismo de defensa contra la astrología, que verdad en este caso pues la viene y la desacredita. Bueno, él plantea estas preguntas como científico, o sea, él dice, ¿cuál es la probabilidad de que a una 12ª parte de la humanidad le suceda lo mismo en un día? O sea, lo otro que él se pregunta en esto es, y de lo que se redacta, ¿por qué se fijan los astrólogos en el momento del nacimiento en lugar del día de la concepción? O sea que sería más lógico que el momento de la concepción, que es cuando se conforma la identidad genética del individuo, fuera el punto de referencia astrológico. Entonces, quizás como él sugiere, el hecho se deba simplemente a que todo el mundo conoce exactamente su fecha de nacimiento, pero no la de su concepción. Entonces, de estas otras preguntas es bien interesante. O sea, él viene y redacta, ¿son incorrectos los horóscopos que se hicieron antes del descubrimiento de los 3 planetas exteriores? O sea, que ahí viene a ser pues el caso de Urano, Neptuno y Plutón, que fueron descubiertos, bueno, vamos a darle el orden de años, 1781, luego 1846 y otro pues en 1930 respectivamente. Dada la influencia de los planetas en las predicciones astrológicas, o sea, toda la astrología anterior era entonces incorrecta, y ahora que sabemos que hay decenas, cientos o miles de cuerpos como Plutón más allá de su órbita, tampoco será correcta la astrología hasta que descubramos y podamos incluir la totalidad de estos cuerpos en las cartas astrales. Mire lo que un científico está respondiendo allí, haciendo esas preguntas en defensa, en contra de esta pseudociencia. O sea, él hace otras preguntas más. O sea, si la influencia astrológica se ejerce a través de una fuerza desconocida, ¿por qué es independiente de la distancia?
Mire que las influencias astrológicas no dependen con la distancia a la que se mueve el astro. Por ejemplo, él explica, Marte varía su distancia a la Tierra en varios cientos de millones de kilómetros según la época del año. Sin embargo, una fuerza que no dependiera de la distancia sería un descubrimiento revolucionario y cambiaría muchos de nuestros principios, o sea, muchos de nuestros principios científicos fundamentales. Otra pregunta más que él hace, si las influencias astrológicas no dependen de la distancia, ¿por qué no hay astrología de las estrellas? O sea, también astrología de las galaxias o astrología de los cuásares. ¿Por qué solo influyen las constelaciones zodiacales y los planetas del sistema solar? Si la influencia no depende de la distancia, el agujero negro supermasivo del centro galáctico debería tener una importancia fundamental, así como estrellas gigantes o simplemente los millones de asteroides y cometas de nuestro propio sistema solar. Entonces, ahora viene una pregunta también bien importante. ¿Por qué no nos reímos? Bueno, seguramente muchos se están planteando que es pues, innecesario rebatir una mitología claramente sin sentido. Por otro lado, otros se preguntarán, pero ¿qué de malo hay en que una persona sencillamente crea en lo que quiera o crea en leer un horóscopo o que sencillamente por lo menos se distraiga con eso y que quizás hasta libere el estrés? Bueno, fuera de lo espiritual, en el campo que hablamos, ¿verdad? Que para Dios es algo bien importante el que nosotros enfoquemos su fe en Él. Fuera de eso, o sea, ya en el campo, por así decirlo, ahora secular, este argumento de que no le hace nadie en daño a ninguna persona por leer esto, bueno, tendría mucho sentido si no existieran ciertos aspectos que convierten este supuesto entretenimiento en algo dañino y por lo tanto digno de ser regulado. Bueno, en primer lugar, y como pues ya lo hemos dicho, hay gente que sencillamente se aferran tanto a esto que inclusive hasta, bueno, pierden el sueño, por así decirlo. Tenemos por aquí, ¿verdad?, una información que extraímos, por lo menos, por poner un ejemplo, en el caso, ¿verdad?, de países como España, casi la mitad de los jóvenes, o sea, jóvenes españoles, creían al finales del siglo XX que la astrología tenía base real. Esto no se trata, o sea, ¿verdad?, ya de un entretenimiento o un hobby, sino de un caso preocupante que pues ya habla un poco de incultura y desinformación, ¿verdad?, en el caso de la población. Entonces, en segundo lugar, pues lo que hacen estos astrólogos y adivinadores para obtener beneficios a costa pues de engañar a la gente, pues es hacer un daño psicológico también en otra persona, dependiendo y sujeto a lo que él pronostique o, ¿verdad?, o a lo que él le diga. Mire esto, yo siempre veo también lo que pues hoy en día es tan terrible. Se ataca mucho al pastor, se ataca mucho al evangelista, se ataca mucho al ministro. Y yo no digo que también hayan supuestos llamados ministros que se crean más astrólogos y adivinadores que cualquier otra cosa. Pero yo siempre veo que se le tira es al cristiano y yo nunca he visto que se le diga a un astrólogo que se está lucrando de allí. Nunca hay ataque, más bien hasta los medios lo promocionan y sencillamente le dan pauta y las cosas nunca se cumplen y no los queman como cuando queman a un ministro. Y lo más triste es que entre los mismos cristianos se tiran una cosa que no es necesario ni que el diablo intervenga porque entre ellos mismos se despedazan. Bueno, hasta en la misma Biblia el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado de no devorarnos los unos a los otros. O sea, cuando hablaba de las peleas, ¿verdad?, que se formaban en la iglesia en su tiempo, ¿qué nos diría hoy en día? Que es una cosa terrible. Entonces, si usted va a criticar a los que supuestamente se lucran, critique al que tenga que criticar y usted sencillamente no se deje engañar. Eso es todo. Porque fuera de criticar o fuera de decir y dejar de decir, el asunto es que a la gente hay que libertarla del engaño. A eso nos llamó Dios. ¿Para qué permitir y dejar que la persona siga creyendo en algo que es mentira? Si la persona no quiere creer y quiere seguir en la mentira, eso es su decisión,
pero cada cual tiene la oportunidad de escuchar la verdad. Y bueno, eso es lo que sencillamente hasta en la misma Biblia establece, porque nosotros estamos viviendo en este tiempo formado por Dios para escuchar la verdad en contraste con la mentira y decidir a qué creer, autoengañarnos o creer en la verdad.